Podemos decir que estas eras no necesariamente terminan al mismo tiempo, así como pudimos observar en las anteriores transparencias. Hay algunas que hasta la fecha se siguen utilizando. Y las tecnologías que caracterizan a una era podrían utilizarse en otra era como diversos propósitos. En la actualidad hay servicios en la nube e infraestructura de TI moderna, ¿sí? Entonces, a esto se considera ya una infraestructura de TI moderna. Y pues, como les había dicho, vamos a analizar brevemente cada una de estas etapas, empezando por la era de las máquinas electrónicas de contabilidad, que como les decía, eh, cumple el periodo desde 1930 hasta 1950. La primera era en sí ya de la computación de negocios, utilizaba máquinas especializadas que podían clasificar tarjetas de computadora en depósitos, además de acumular totales e imprimir informes. Ya se podía obtener reportes, imagínense, ya desde o en el periodo de los 30 hasta los 50. Aunque la máquina electrónica de contabilidad constituía un eficiente procesador de tareas contables, era demasiado grande e incómoda. Si ustedes, por ejemplo, buscan en internet cómo eran antes estas máquinas, ocupaban prácticamente lo que hoy ocupa un data center grande. Entonces, imagínense el tamaño que tenían estos equipos. Los programas de software estaban integrados en tarjetas de circuitos y podían modificarse cambiando las conexiones alámbricas en un tablero. No había programadores y el operario humano de la máquina hacía la función tanto del sistema operativo y además también controlaba todos los recursos del sistema. Es decir, las personas que se dedicaban, estaban involucradas en este campo, pues se turnaban porque no podían dejar las máquinas solas porque se interrumpía de alguna manera los procesos. Entonces tenía que estar ahí la persona encargada y cumplir estos roles, ¿no? De operarios y además también el rol de sistema operativo, como el que conocemos en la actualidad. La era de los mainframes y las mini computadoras de propósito general, que empieza en el año de 1959 y como les decía, en la actualidad, aunque hay pocas, todavía se siguen utilizando. Las primeras computadoras comerciales con tubos de vacío electrónicos aparecieron a principios de 1950 con la introducción de las computadoras Univac y la serie 700 de IBM. Y pues aquí podemos ver que IBM estuvo desde el principio como un proveedor tanto de plataformas de software como de hardware y hasta la actualidad pues lo sigue haciendo. No fue sino hasta 1959 con la introducción de las máquinas de transistores 1401 y 7090 de IBM, cuando comenzó en serio el uso comercial difundido de las computadoras mainframe. Ya para el año de 1965, la computadora mainframe comercial de propósito general produjo su máximo rendimiento con la introducción de la serie 360 de IBM. Y hablando de esta serie, pues podemos decir que la 360 fue la primera computadora comercial con un sistema operativo potente que podía ofrecer compartición de tiempo, multitareas y memoria virtual en los modelos más avanzados. Imagínense que ya en los 50 ya teníamos esta capacidad en la computación. Con el paso del tiempo, las computadoras mainframe adquirieron la potencia necesaria para soportar miles de terminales remotas en línea conectadas al mainframe centralizado, utilizando protocolos de comunicaciones y líneas de datos propios. IBM, para ese entonces, fue el que dominó la computación de mainframes desde 1965 ya hasta el 2007, y en esa época pues este mercado era de 27.000 millones de dólares. En la actualidad, los sistemas mainframe pueden trabajar con una amplia variedad de computadoras de diferentes fabricantes y además múltiples sistemas operativos en redes o en arquitecturas o modelos a los que nosotros conocemos como cliente-servidor. Y además están basados en estándares de tecnología de Internet, ¿sí? Para la comunicación. La era de los mainframe fue un periodo de computación altamente centralizado, controlada por programadores y operadores, como ya habíamos mencionado antes, pues estos controlaban los sistemas en el cual la mayoría de los elementos de infraestructura los proporcionaba un solo distribuidor. Justamente en este caso, lo que mencionamos es, bueno, este distribuidor era IBM.
Y este era el fabricante tanto del hardware como del software. Este patrón comenzó a cambiar con la introducción de las mini computadoras producidas por Digital Equipment Corporation en el año de 1965. Y pues vamos a la siguiente era, que corresponde a la era de la computadora personal, que empieza en el año de 1981 y pues hasta la fecha seguimos utilizando este tipo de computadoras. Aunque las primeras computadoras personales verdaderas aparecieron en la década de 1970, por ejemplo, la Xerox Alto, la Eclair del MIT y la Apple I y II, estas máquinas solo se distribuyeron de manera limitada entre los entusiastas de la computación, es decir, solo las personas que estaban involucradas en este campo eran las que tenían acceso a estos equipos. El surgimiento de la PC de IBM en 1981 se considera como el principio de la era de la PC. Nuevamente, volvemos a mencionar a IBM. La proliferación de las PCs en la década de 1980 y principios de la 1990 dio lugar a una avalancha de herramientas de software de productividad para computadoras de escritorio. Por ejemplo, podemos mencionar al software que tiene que ver con procesadores de texto, hojas de cálculo o software para realizar presentaciones y además pequeños programas de administración de datos que fueron sumamente valiosos para los usuarios ya en ese entonces, tanto caseros como corporativos. Estas PCs constituían sistemas independientes hasta que en la década de 1990 el software para sistemas operativos de PC permitió enlazarlas a las redes, es decir, ya se podían conectar entre sí. Vamos a la era, la que nosotros conocemos como la arquitectura o el modelo cliente-servidor, pues que inició en el año de 1983 y hasta la fecha se sigue utilizando esta arquitectura. En la computación o en este modelo cliente-servidor, las computadoras de escritorio o las portátiles llamadas clientes se enlazan en la red a potentes computadoras servidores que proporcionan a las computadoras cliente una variedad de servicios y capacidades. El trabajo de procesamiento de cómputo se reparte entre estos dos tipos de máquinas, tanto el cliente como el servidor. Aquí el servidor puede ser un mainframe, por ejemplo, aunque ya en la actualidad las computadoras servidores son generalmente versiones más potentes de las computadoras personales. Hoy ya tenemos los Blade, como habíamos analizado antes, y están basadas en chips Intel que son económicos y que con frecuencia utilizan varios procesadores. El cliente es el punto de entrada para el usuario, en tanto que por lo general el servidor procesa y almacena datos compartidos, además suministra páginas web o administra las actividades de la red. El término servidor hace referencia tanto a la aplicación de software como a la computadora física en la cual se encuentra el software de red. Y pues aquí podemos ver una arquitectura, un modelo cliente-servidor sencillo que consta de una computadora cliente, y esta pues está conectada en red a una computadora servidor, en la cual el procesamiento se reparte entre estos dos tipos de máquinas. Esto se conoce como el modelo de arquitectura cliente-servidor de dos capas. En tanto que las redes cliente-servidor sencillas se pueden encontrar en las pequeñas empresas, la mayoría de las corporaciones cuentan con arquitecturas cliente-servidor multicapas, que son mucho más complejas. Y pues a estas se les conoce con frecuencia como de N capas. Son arquitectura cliente-servidor de N capas, en las cuales el trabajo de toda la red se reparte en varios niveles, diferentes servidores según el tipo de servicio solicitado. ¿Sí? Entonces podemos tener un servidor web. Como yo les decía, para el proyecto pueden tener un servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos, un servidor de impresión. Depende de la lógica del negocio de la empresa y de lo que necesite la empresa. Pues a principios de la década de 1990, ya las empresas recurrieron a estándares de conectividad de redes y herramientas de software que podían integrar en una infraestructura a nivel empresarial las redes y además las aplicaciones que se difundían por toda la organización. Y pues ya para el año de 1995, las empresas comenzaron a utilizar el estándar de conectividad de redes, el más conocido, el más utilizado y el que seguimos utilizando hasta el día de hoy, el protocolo de control de la transmisión o protocolo de Internet TCP/IP.
para enlazar sus diversos tipos de redes. Otras soluciones para la integración empresarial también incluyen no solo este medio de comunicación, sino también el software de integración de aplicaciones empresariales. Podemos mencionar también a los servidores web y además la subcontratación de proveedores externos que suministran tanto hardware como software para conseguir una infraestructura empresarial de gran amplitud. La infraestructura de TI resultante enlaza las diferentes piezas del hardware de cómputo y las redes más pequeñas en una red a nivel empresarial, de tal forma que la información puede fluir libremente a través de la organización y entre esta y además con otras organizaciones. La infraestructura empresarial también requiere software para enlazar aplicaciones distintas y además permitir que los datos fluyan libremente a través de las diferentes partes de la empresa. Aquí podemos ver una tabla que representa las diferentes eras hasta la quinta etapa que, como mencionábamos, pues es a partir del año 1992 hasta la fecha. Corresponde a la era empresarial. En esta tabla no está incluida la era de la cloud computing o computación en la nube y podemos ver en la primera columna que tenemos la dimensión de la infraestructura, ¿sí? Es decir, hasta dónde llegaba. Por ejemplo, tenemos las empresas, plataformas de software, sistema operativo, software de aplicaciones empresariales y en cada una de las eras pues se va especificando lo que se utilizaba. Y pues llegamos hasta ya las plataformas de Internet como dimensión de la infraestructura. Pues, y podemos finalizar ya hablando de lo que estamos utilizando hoy, que es el cloud computing o computación en la nube y móvil, que pues ocurrió a partir del año 2000. El poder cada vez mayor del ancho de banda de Internet ha impulsado el avance del modelo cliente-servidor hasta llegar a lo que conocemos hoy como cloud computing o computación en la nube. Y esto se refiere a un modelo de cómputo que provee acceso a una reserva compartida de recursos de computación, computadoras, almacenamiento, aplicaciones y servicios. Y aquí justamente podemos mencionar lo que ya estudiamos. Lo que tiene que ver con el cloud computing, los modelos de despliegue, pues podemos mencionar el híbrido, el comunitario, público y privado, y los servicios en la nube, software as a service, infrastructure as a service y platform as a service. Esos son los principales. Existen ya otros, por ejemplo, business as a service. Y pues a través de estos, todos podemos acceder a través de una red que con frecuencia es el Internet. Y justamente la aplicación común, el medio común por el que podemos acceder, pues simplemente es un explorador web, un navegador web. Se puede acceder a estos recursos cuando se requiera y desde cualquier dispositivo que está conectado al Internet, además desde cualquier ubicación geográfica en el mundo. En la actualidad, la computación en la nube es la forma de computación que crece con mayor rapidez, en la que se esperaba, esto son datos del 2014, que las empresas invirtieran cerca de 175 mil millones de dólares en infraestructura y servicios en la nube. Hay miles o incluso cientos de miles de computadoras ubicadas en centros de datos en la nube y podemos acceder a ellas mediante computadoras de escritorio, portátiles, tablets, smartphones, bueno, en general dispositivos móviles y además otras máquinas que están enlazadas al Internet, donde una parte cada vez mayor de la computación personal y corporativa está cambiando a las plataformas móviles. Amazon, Google, y hasta el último está IBM. Desde el inicio, desde los años 30 hasta la actualidad, podemos mencionar nuevamente a IBM. Y también Microsoft operan enormes centros de computación en la nube escalables que proveen poder de cómputo, almacenamiento de datos y conexiones de Internet de alta velocidad para empresas que desean mantener sus infraestructuras de TI en forma remota. Empresas como Google, Microsoft, SAP, Oracle y Salesforce venden aplicaciones de software como servicios que se entregan a través del Internet. Nosotros ya conocemos los modelos de servicio. La evolución de la tecnología en las empresas ha ido avanzando de manera constante desde los primeros tiempos de la revolución industrial. Recuerden que ahora estamos en la revolución industrial 4.0. Aquí nos referimos
a los primeros tiempos como la Revolución Industrial 1.0, en la que se implantaron elementos como la cadena de montaje, la creación de máquinas industriales,